Buenas tardes, vamos a dar comienzo al conversatorio. El día de hoy nos convoca el tema Amores tempranos, violencia de género en relaciones sexoafectivas de parejas de personas jóvenes. Esta actividad la estamos realizando entre la Oficina de Género y Sexualidades en conjunto con la Dirección de Educación Continua y con la colaboración de la Dirección de Extensión. Respecto de la Dirección de Educación Continua, queremos saludar a Enrique Portales, que es el director de esta dirección, y a Iván Silva, que está por ahí con nosotras y con nosotros en este momento. En cuanto a la dirección de extensión, quisiéramos saludar a Gladys Acuña, a Denis Carrasco y Mauricio Flores, quien nos está acompañando acá en los controles. Hoy día tenemos a dos invitadas, a Gloria Leal, que es la directora del Instituto de la Mujer, Gloria, y a Laura Dragnik, que es abogada de Abofem de la Comisión de Derecho Penal. Laura, ya se nos con la mano para que nos vean quiénes estamos acá en esta presentación. Vamos a comenzar este conversatorio con la presentación de Gloria, luego vamos a continuar con la presentación de Laura para pasar a un espacio de preguntas y dar inicio a la conversación propiamente tal de preguntas y respuestas en función de lo que ustedes vayan mencionando. Entonces comencemos con Gloria. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Lorena, Valentina, Angélica de la Secretaría. Quiero saludar también a todas las personas que están conectadas en esta forma nueva de comunicación y virtual, donde podemos conversar y podemos expresar más o menos el trabajo que estamos desarrollando. Nosotras tenemos como Instituto de la Mujer desarrollando hace muchos años trabajo de prevención y elaborando evidencias en cuanto a la violencia contra la mujer y las niñas, pero principalmente siempre nos preguntábamos qué pasaba, porque si bien las organizaciones o nosotras mismas hemos trabajado por la erradicación de la violencia, siempre decíamos, pero algo falla porque no para. Y como nos damos cuenta en este principio, en estos meses de pandemia, en los años pasados, la violencia no para. Por lo tanto, con esa pregunta, ¿en qué estamos fallando y dónde no hemos comenzado a trabajar?, nos dimos cuenta y quisimos empezar a indagar sobre los amores o las relaciones sexoafectivas desde las primeras edades tempranas. Por eso Amores Tempranos, que es el estudio que en este instante vamos a presentar y estamos trabajando, colaborando con la Secretaría de la Universidad. Entonces, evidencia de que no hay políticas ni programas públicos que trabajen directamente con las jóvenes, adolescentes, de etapas tempranas donde se inician los pololeos. Por eso Amores Tempranos y la violencia en los pololeos, que surge mucho antes de las relaciones más formales. Así que en este ámbito nosotros pudimos, gracias a la colaboración o financiamiento de la Unión Europea, pudimos realizar un estudio el año 2018, que fue publicado el 2019, donde un estudio cualitativo y cuantitativo, donde incorpora estas dos formas de investigar en un mismo documento, en la cual hicimos una encuesta a nivel nacional con representación de todas las regiones con 2.080 casos, y también hicimos un trabajo cualitativo en 8 regiones, desde la 3ª región hasta la 9ª región, donde trabajamos con grupos focales y entrevistas semiestructuradas, estructuradas. Entonces, en este ámbito nosotras quisimos como tomar las voces de los jóvenes, la
también la comparamos con algunos resultados que nos llamaron mucho la atención y que ahora voy a presentar algunos de los más importantes o más relevantes que sacamos en del estudio y que nos llamó mucho la atención. Hicimos bastante reflexión al respecto, pero también les quiero contar a las personas que están escuchando que el estudio está disponible en nuestra página web del Instituto de la Mujer, y que lo pueden también, está de uso público para todas las personas que lo requieran o quieran trabajar con él, porque pensamos que las herramientas o el conocimiento, la generación de conocimiento se tiene que compartir y se tiene que tomar como una herramienta de trabajo, para trabajar en conjunto en la erradicación de todas las formas de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Así que ahora voy a compartir algunas dimensiones de análisis de nuestra investigación y también algunos resultados que podemos seguir compartiendo a través de la jornada de presentación. Amores tempranos es violencia en los pololeos en adolescentes y jóvenes en Chile. Y esto abarcó en adolescentes, hombres, mujeres y población LGTBI, porque creemos importante que ningún estudio siempre se hace a través de la relación binaria hombre-mujer y no incorpora las otras identidades y orientaciones sexuales, porque también acá lo está incluido en este estudio. En adolescentes y jóvenes entre 12 a 29 años, voy a ir pasando la tecnología. Bueno, como le iba contando, este estudio analizó un conjunto de dimensiones, entre ellas tenemos el sexismo, el amor romántico, violencia psicológica, violencia física y sexual, y el afrontamiento de la violencia. En esta investigación también analizamos los factores socioculturales que transmiten los modelos claramente diferenciados en un sistema en el cual nosotros estamos viviendo acá en Chile, y que es un sistema patriarcal donde todas las instituciones como la familia, las instituciones educativas, las instituciones estatales son patriarcales con una cultura machista, y donde la masculinidad y la feminidad de hombres y mujeres están basados también y reforzados con el amor romántico. Algunos de los resultados que vamos a presentar que significa principalmente que persiste aún la construcción de las identidades en función de patrones estereotipados y sexistas, que se concreta en actitudes de autoridad y dominio entre los varones y dependencia y necesidad de protección hacia de las mujeres, en las mujeres. Esto se deja, por ejemplo, en algunos de estos resultados que tenemos en la encuesta, que reflejó la encuesta, que dice que 7 de cada 10 participantes cree que el afecto y cariño es más importante para las mujeres. 7 de cada 10 cree que una mujer frágil tiene un encanto especial para los hombres. Pensamos muchas veces que esto estaba erradicado o que había una mayor reflexión, pero nos damos cuenta que el grupo etario que mayor presentó en esta encuesta es los adolescentes entre 14 y 17 años. La mitad cree que las mujeres razonan peor que los hombres. 2 de cada 5 cree que atender la casa es obligación de la mujer y que no es propio de los varones hacerlo. La mitad opina que el lugar de una mujer es su casa con su familia, y 3 de cada 4 cree que ellas son insustituibles en el hogar. 3 de cada 5 cree que un hombre debe dirigir con cariño, pero con firmeza a la mujer. Bueno, esto es uno de los resultados que nos parece a nosotros súper grave en términos, sobre todo en los grupos etarios. Tenemos otros resultados, por ejemplo, 2 de cada 5 jóvenes considera que es grave que la pareja les pida cambiar de vestimenta, siendo más grave para las mujeres. Tanto la encuesta como la información obtenida en los grupos focales revela que la población LGTBIQ+,
muestra menor acuerdo en creencias sexistas. Ellos y ella lo reflexionan de una forma mucho más evolucionada, podríamos decir. Por lo tanto, generalmente estos datos que estamos presentando se ha dado mayormente en una población de grupo etario de adolescentes, en los distintos espacios, y el correlato entre lo cualitativo, como son las voces de ellos mismos, y la parte del dato, que la estadística corrobora eso. Otra de lo que evidenciamos en el estudio es que el modelo de amor romántico es cuestionado y a la vez se mantiene vigente. Y eso, ¿qué significa? Principalmente de que todavía los estereotipos de género, todavía el sexismo en la educación, todavía los cuentos de hadas en los jardines infantiles, acrecienta, y lo que planteamos aquí en estas láminas es lo que las jóvenes contaban dentro de cómo ellas reflejan, de cómo sienten o cómo ven el amor. Las construcciones de Disney, las películas, los hombres en la violencia, las películas, los juegos que tienen relación principalmente en los colegios. Por eso a nosotros nos parece importante este vínculo también de estos cambios que tenemos que hacer socioculturales, principalmente en la educación. Y esta educación y la universidad es agente generador de conocimiento, pero además son quienes van a trabajar con las futuras generaciones. Por eso es importante esta reflexión que se esté dando en esta tan importante Universidad de las Ciencias de la Educación. Y también vemos con preocupación que no te enseñan el desapego. Una de las niñas comentaba de tu pareja, te enseñan a pensar solamente en esa persona y solamente es ese amor para el resto de tu vida. Y eso tiene relación también con esto del amor para toda la vida, lo que nuestras familias por generación en generación también nos imponen, nos cuentan, nos esperan de los matrimonios, de las relaciones, cuando ya tenemos cierta edad de tener una formalidad supuestamente entre lo que de generación tras generación nos van inculcando, y también como la responsabilidad nuestra de este romanticismo de frases como que yo lo amo, por lo tanto yo lo voy a cambiar, y ese chico malo yo lo puedo convertir en príncipe. Entonces, como vemos, es el daño también de estos estereotipos que están basados culturalmente en el amor romántico. Otra de las evidencias que encontramos tiene que ver las prácticas violentas al interior de las relaciones de pareja. La mitad de las personas encuestadas piensa que los celos son una prueba de amor. Todavía pensamos que como también en algunos casos, también refleja el estudio, que las claves también son una prueba de amor. Así como años anteriores, en nuestras generaciones, la prueba de amor era tener relaciones sexuales, en este minuto la prueba de amor también está asociada a entregar las claves de las redes sociales, de las cuentas, de todo, del manejo y dominación y control hacia esa otra persona. 1 de cada 4 cree que se puede amar a quien se maltrata. Y eso también con este afán de que el amor, el perdón, y porque fue una ofuscación, yo lo perdono y lo sigo perdonando, y así sigue el ciclo. A 3 de cada 10 jóvenes su pareja le dice con quién no debe salir o con quién o juntarse. El control, principalmente en las niñas. 1 de cada 10 ha recibido cachetadas, empujones o zamarreos de parte de su pareja. También otro de los datos que acá expresamos en este PPT, 2 de cada 5 jóvenes señaló que sus parejas se han puesto celosas si reciben llamadas y han recibido acusaciones de coquetear cuando los ven hablando con otra persona.
Y a veces nos toca como para reflexionar también. Yo pienso que a lo mejor las personas que están escuchando, a muchos le han hecho sentido, a muchas personas también, alguna amiga lo comentan, o muchas veces piensan que eso es normal. Y eso es lo que tenemos que también cuestionarnos ahora. También tenemos que reflexionar, ¿es normal? Es normal, que no es normal, que cómo nos gustaría, que esta idealización del amor también muchas veces nos está relacionado directamente con la violencia. Más de 1 de cada 10 jóvenes ha sentido presión por parte de su pareja para tener sexo, principalmente en parejas que tienen relaciones formales o de larga trayectoria o algunos años. Más de 1 de cada 10 jóvenes ha sentido miedo alguna vez de su pareja. Estos datos tienen un correlato entre lo cuantitativo, entre los números, y entre las voces, que nosotros llamamos las voces y las expresiones en la parte de la metodología cualitativa. Y en este correlato encontramos que la mayoría de la población adolescente y joven señala tener amistades que han vivido violencia de parte de sus parejas. O sea, la mayoría de nosotras y nosotros sabemos, y nosotros sabemos y conocemos alguna amiga, algún familiar, alguna vecina o algún vecino que sea un agresor. Por lo tanto, se refuerza además la idea de los celos como expresión de amor y se relativiza como signo de control y maltrato. Él me cela porque me ama. No me cela porque me controla. O sea, no hacemos esa reflexión, que yo creo que es muy importante que comenzar a hacerlo o cuestionarnos. En las parejas LGTBIQ+, también se evidencian violencias basadas en jerarquías de relación, porque a veces creemos que por ser del mismo sexo muchas veces no tienen la misma jerarquía, el mismo control. Creencias asociadas al amor romántico como el amor todo lo puede y el amor implica sufrimiento. Incrementa también las posibilidades de vivir maltrato. El creer que por amor nosotras, las mujeres, principalmente las jóvenes o adolescentes, tenemos que soportar mucho más allá. Otro de los hallazgos relevantes que encontramos es que los hombres perciben la violencia de pareja más rápido que las mujeres. Y esto tiene relación porque las mujeres constantemente, por siglos, hemos recibido más violencia. En cambio, los jóvenes, de nuevas generaciones, si hay un empujón o hay algo verbal, algún insulto verbal, lo detectan mucho más rápido. En cambio, nosotros culturalmente nos cuesta más darnos cuenta. La mayoría de los adolescentes y mujeres que relataron la violencia en sus parejas no pudieron verla como tal en sus primeras expresiones. Generalmente, cuando es más reiterativa, se empieza a dar cuenta, o cuando alguna amiga, algún amigo empiezan a cuestionar o empiezan a poner un poco más a conversar más estos temas. Las mujeres señalaron que el sexo es parte de la obligatoriedad de la pareja estable, que es más o menos lo que comentábamos anteriormente en la lámina anterior, de que se siente de que si tienen una relación formal están obligadas a tener sexo. Los varones reconocieron haber ejercido violencia sexual sin tener en principio conciencia de ello. Y esto principalmente fue bajo una pregunta sobre Mayo Feminista del 2018, en cuanto que muchos de los jóvenes que participaron en esta instancia o estuvieron en estos momentos, ellos se cuestionaron un poco y recién ahí se empezaron a dar cuenta de que sí habían ejercido violencia. Sí habían ejercido violencia sexual contra sus parejas porque sí la habían obligado a tener sexo o habían manipulado situaciones para hacerlo. Estas imágenes como que están ahí en cuadritos son principalmente extractos del libro. En el libro están resaltadas estos, como diciendo, y después llega un punto en el que yo no le doy lo que él quería y él decide como no me...
como no me estás dando lo que yo quiero, te voy a violar, y me violó. Son varias de las experiencias de lo que compartieron las jóvenes en los grupos focales o también en las entrevistas. Para muchas de las personas, cuando empezó Mayo Feminista, porque justo se hizo este estudio, se empezó a recolectar la información, tanto la encuesta como los grupos focales y entrevistas, durante mayo, o sea, no durante mayo, perdón, durante el 2018, y tocó también que estuvo Mayo Feminista, y cuando comenzó esta ola feminista y recién se empezaron a aprender estos temas. Muchas y muchas dijeron que fue muy importante este proceso de reflexión y esta atención que produjo Mayo Feminista, y eso también tiene que ver cómo las universidades fueron tomando en cuenta estas demandas de las mujeres, principalmente en los espacios universitarios. Y estas demandas surgen también para tener la secretaría que actualmente estamos trabajando acá. Entonces, positivamente, en términos de que tenemos que todavía seguir trabajando y seguir avanzando. Desde el estudio también, y la evidencia y lo que la experiencia, porque aquí hay mucha experiencia detrás, también evidencia que se necesita claramente una política pública que trabaje en prevenir, en sancionar y erradicar la violencia de género, que aborde la violencia en el pololeo, en parejas heterosexuales y también de la diversidad sexual y de género, poniendo un foco en las primeras relaciones. La población adolescente y jóvenes están completamente abandonadas. No hay políticas públicas que trabajen en la adolescencia. Por eso es importante que las ciencias de la educación incorpore en sus pedagogías, incorpore también el trabajo de ir cambiando estos estereotipos de género hacia una nueva sociedad, y para que esto no se vincule directamente con las violencias que van a vivir esas mujeres y niñas y jóvenes en el futuro. Así que es un gran desafío como instancia educativa, así como política pública, que tenemos mucho trabajo que seguir desarrollando como sociedad. Así que, bueno, esta es la presentación voy a dejar de compartir. La presentación que quería refleja un poco una parte del estudio que está disponible en la página web del instituto, que es www.insmujer.cl. Ahí encuentra algunas de la generación de conocimiento que hemos desarrollado desde la sociedad civil. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Gloria, por mostrarnos parte de este estudio que es tan importante para mostrarnos cómo la asimetría en las relaciones de género está presente en las generaciones más jóvenes. A veces uno tiene la idea de que las generaciones más jóvenes ya no tienen estos patrones culturales, no obstante, no es así, la violencia está presente y el amor romántico goza de muy buena salud, como aparece también en el estudio. Vamos a continuar con Laura, que nos va a dar algunas pistas y unas definiciones respecto del marco legal en torno al tema. Muchas gracias, Lorena. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación. Creo que es muy importante que existan espacios como estos donde podamos reflexionar, preguntarnos críticamente qué es lo que como sociedad podemos hacer frente a la violencia de género, que en los últimos días se ha mostrado con una brutalidad asombrosa, ¿verdad? Y creo que mi presentación va a ser un buen complemento al increíble estudio que presentó mi compañera recién, así que también muy agradecida de poder haber escuchado el estudio que han generado desde el instituto. Mi presentación entonces va a estar más enfocada a mostrarles cuáles son las deficiencias actuales de nuestro ordenamiento jurídico, cuáles son los desafíos que hoy día tenemos que tener desde una perspectiva crítica, integrando, acá dice violencia en el pololeo, pero la idea es referirnos a la violencia en el pololeo, pero también en cualquier otra forma de relación afectiva, porque el pololeo no es la única forma en que las personas nos podemos relacionar, ¿verdad? Entonces, lo primero que me gustaría hacer es poder conversar un poco
acerca de por qué es importante preguntarnos cuáles son las vinculaciones que existen entre la mujer y el derecho penal. Y en ese sentido, plantearse desde la necesidad de incorporar una perspectiva de género. La perspectiva de género es una herramienta que se puede utilizar en cualquier disciplina, ¿verdad? Tanto en la educación como en la ciencia, en la medicina, incluso en la tecnología, para poder transformar la realidad de acuerdo a lo que la realidad nos presenta y cuáles son los desafíos que la misma nos pone. Y en ese sentido, la perspectiva de género es particularmente útil para mirar el derecho, para mirar a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico no es solamente algo que castiga, ¿verdad? Que impone penas cuando una persona realiza una conducta que es condenable a partir de nuestro ordenamiento jurídico, sino que también regula. ¿Y en qué sentido regula? El derecho es un instrumento, una herramienta que viene a reproducir la violencia de género que nosotras podemos observar en nuestra cotidianidad. La viene a reproducir. Y en ese sentido hay que preguntarnos, como dado que nuestra legislación hoy día resulta ineficiente, no es útil en el sentido de poder abarcar la protección que requieren hoy día las mujeres, las niñas y las disidencias, ¿por qué existe esta desprotección? Y particularmente desde la lógica de preguntarnos por las relaciones afectivas, por las relaciones tempranas en nuestras vidas, yo creo que viene un poco de esta idea de que antiguamente la esfera privada de la vida no era algo que debía ser tocado por el derecho. Ahí está esta famosa frase de lo personal es político, ¿verdad? Esa frase vino a transformar la realidad, vino a revolucionar cuál es la forma en que nosotros debemos comprender la política. Y por lo tanto, dado que la política estaba súper reducida a lo que era el ámbito público, lo que era el ámbito de los hombres, y eran los hombres los que producían las leyes, y no cualquier hombre, ¿verdad? También es un hombre de clase alta, es un hombre blanco, un hombre posiblemente heterosexual también. Son ellos quienes regulaban la esfera pública y que producían leyes. Entonces la esfera de lo privado, como lo es, ¿verdad? Una relación afectiva, por ejemplo, no estaba lo suficientemente regulada. Y como no estaba lo suficientemente regulada, en realidad lo personal era algo que tenía que ser resuelto a la interna, como yo no cuento mis problemas, yo resuelvo lo mío dentro de mi esfera interna, y por lo tanto el derecho no tiene nada que decir. Y quizás desde ahí uno se puede explicar un poco por qué es que el derecho no ha puesto particular observación, particular preocupación en poder regular esta esfera de la vida y por lo tanto poder dar una protección eficiente y eficaz a las mujeres, niñas y disidencias. Y ahí nos podemos preguntar por qué existe esta desprotección y en el fondo, cuáles son las formas en que esta desprotección puede existir. Y ahí a mí me gustaría destacar principalmente tres. La primera es que exista una norma vigente y que esa norma vigente no sea aplicada. Por ejemplo, en el caso de Martín Pradenas, ¿verdad? Observamos cómo un juez utilizó estereotipos de género, ¿verdad? Y no dio respuesta a los tratados internacionales a los que está suscrito Chile, que son ley, posteriormente los vamos a ver más en profundidad, simplemente porque tenía una perspectiva particular y no utilizó la normativa vigente para aplicar perspectiva de género en un caso concreto. Ese es un primer caso. Un segundo caso puede ser la defectuosa aplicación de una norma vigente. Es decir, tenemos una norma que es útil para un caso, que es útil incluso para aplicar una perspectiva de género, pero se aplica mal. Y eso sucede todos los días, ¿verdad? Por ejemplo, la concepción de consentimiento. En nuestra regulación no dice que porque una mujer esté borracha, es necesario que de solo ese hecho nosotros entendamos que existe un acto de consentimiento. Sin embargo, esto sucede cotidianamente dentro de nuestros tribunales y por lo tanto hay jueces que consideran que por estar borracha es suficiente, ¿verdad? Y por lo tanto no habría violación porque hay consentimiento. Ahí hay una defectuosa aplicación de una norma vigente. Y el último de estos casos, se podrían observar más situaciones, pero el último de ellos que podemos conversar hoy día es cuando hay una ausencia de regulación que es pertinente para poder atender a una situación de gravedad determinada. Y este es el caso que nos involucra hoy día a todos hoy. ¿Por qué?
porque en Chile no existe una normativa acabada y compleja que pueda dar respuesta a la violencia que ocurre dentro de las relaciones afectivas, como por ejemplo el pololeo o cualquier otra forma de relación afectiva que no esté circunscrita en lo que voy a comentar ahora. Esto, lo que les estoy presentando en la pantalla, es a grandes rasgos cuál es el sistema de aplicación de perspectiva de género deficiente que tenemos hoy día en Chile. Tenemos por un lado la Ley de Violencia Intrafamiliar, que reconoce el maltrato y distintas formas de violencia que se pueden dar dentro de una familia, como lo es la violencia psicológica, pero también la violencia física, incluso la violencia económica. Pero este maltrato está circunscrito solamente a las personas que están dentro de una familia, ¿ya? Y además de eso, además de, por ejemplo, el hijo, o el nieto, o el abuelo, se reconoce protección a las personas que son cónyuges y que por lo tanto han celebrado en relación al derecho un acuerdo formal que es el matrimonio, o bien son convivientes o exconvivientes. También me falta ser padres de un hijo en común. Pero en el fondo lo que hace la Ley de Violencia Intrafamiliar es proteger a las personas en su dimensión dentro de la familia. No las protege a las personas en tanto son sujetos de derecho, ¿verdad? Y esta Ley de Violencia Intrafamiliar lo que hace es reconocer que cuando existe una situación habitual de violencia o habitual de maltrato, se constituye un delito específico. Y ahí deja de estar a la esfera de ley de violencia intrafamiliar, sino que ya entra a la esfera penal, donde se involucran otro tipo de instituciones, como es la fiscalía, ¿verdad? Los tribunales orales en lo penal, o los juzgados de garantía. Hay otro tipo de aparataje del derecho que se pone a andar cuando existe un delito. Pero este delito de maltrato habitual también está limitado a lo que ya veníamos diciendo, que es el objetivo de la ley de violencia intrafamiliar, que es dar protección solamente a la familia. Ahí también se realizaron algunas reformas al Código Penal. En particular se estableció que las lesiones, por ejemplo, un golpe físico, ¿verdad?, nunca puede ser considerada una lesión leve. Y eso lo que hace, como consecuencia jurídica, es que no se puede sancionar como una falta, que es un tipo de delito. Y en ese sentido, por ejemplo, si es que una persona le pega a una mujer y se produce una lesión, no puede, la respuesta jurídica frente a ese hecho no puede ser una multa, por ejemplo. Y eso es súper significativo porque da lugar a otro tipo de procedimientos y a otro tipo de observaciones. Y el delito de desacato nos lo vamos a saltar para seguir andando con el resto. Ahora, hemos visto este marco normativo, ¿verdad?, que reconoce las distintas violencias que se dan en la esfera de la familia y que deja de lado todo este tipo de relaciones afectuosas que no están incorporadas en ninguna ley. Sin embargo, a principios de este año, en marzo particularmente, surgió lo que se llama la Ley Gabriela. Y la Ley Gabriela vino a transformar la concepción que existía previamente de los femicidios, ¿ya? Acá podemos ver cuál era el artículo del Código Penal que existía antes de la llegada de esta ley, que reconocía que cuando se daba muerte a una mujer que había sido cónyuge o conviviente de la persona que da muerte a esta mujer, iba a tener el nombre de femicidio, ¿ya? Como podemos ver en esa redacción, el Código Penal hace tan solo unos meses no contemplaba, por ejemplo, el hecho de que un pololo mate a su polola, y ese hecho no iba a ser considerado un femicidio, iba a ser considerado un homicidio. Y lo significativo de poder denominar a un hecho que es jurídicamente relevante como femicidio, es que hay una noción política que hay detrás de ese concepto, ¿verdad? Si es que yo digo que femicidio, en este caso, era solamente una especie de parricidio, que es un delito que todavía sigue existiendo, no estoy significando que hay violencia de género, solamente estoy diciendo, para el derecho los asesinatos son malos, y si es que en este caso el asesinato se da entre cónyuges o convivientes, yo le voy a poner el nombre de femicidio. Pero no estoy reconociendo que detrás de ese hecho existe un hecho social significativamente relevante porque hay precisamente violencia de género.
Entonces, ¿a quién se le otorgaba protección realmente si es que el femicidio solamente estaba enmarcado dentro de la lógica del matrimonio, por ser cónyuges, o bien dentro de la lógica de la convivencia? Estoy otorgándole protección a las familias, ¿verdad? Porque si esas son las dos circunstancias relevantes, entonces lo que en último término estoy protegiendo es a la familia y no las personas en tanto sujetas de derecho. Con la ley Gabriela, entonces, nuestra legislación hizo un avance súper importante en el sentido de poder incorporar la violencia de género en nuestro Código Penal particularmente. Ahora les voy a mostrar los dos nuevos artículos que viene a introducir esta ley, que nuevamente recién este marzo se publicó y entró a entrar en vigencia. Y se estableció lo que es un femicidio íntimo y lo que es un femicidio público. En el femicidio íntimo, lo que se reconoce es que si es que se le da muerte a la cónyuge o a la conviviente o a la ex conviviente o a cualquier tipo de mujer que haya estado en un vínculo afectivo, en una relación de carácter sentimental o sexual, porque esas circunstancias se pueden dar por distintos motivos, ¿verdad? Se va a tratar propiamente de un femicidio íntimo. Y la ley Gabriela no se redujo solamente a reconocer a los vínculos de pareja o a los vínculos sexoafectivos como relevantes en materia de poder determinar que existe un hecho que es significativamente y jurídicamente relevante en tanto es una acción que se realiza por odio de género, ¿verdad? Sino que también introdujo distintas circunstancias en las que uno puede considerar que también existe femicidio. Por lo tanto, la significancia del femicidio después de la ley Gabriela no solamente se ubica dentro de la pareja, sino que en otras circunstancias que son socialmente relevantes. Por ejemplo, en el acto de ejercer el trabajo sexual, si es que a una persona se le da muerte, a una mujer en específico se le da muerte por ser trabajadora sexual, eso también va a ser un femicidio. Y eso es súper relevante, ¿verdad? No solamente porque viene a reconocer que el trabajo sexual es un lugar donde puede existir violencia, sino que también dice estas personas también son merecedoras de protección penal. También reconoce haberse realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima. Entonces, si es que una mujer es asesinada por ser lesbiana, eso también va a ser considerado un femicidio, ¿verdad? Da lo mismo si es que era pareja o no de alguien, sino que se está significando que existe una discriminación hacia las personas que son lesbianas que es significativa de proteger por el derecho. Y la circunstancia quinta es la más interesante de todas porque habla en términos generales de la subordinación de las relaciones desiguales de poder que existen en nuestra sociedad. Y lo que hace esta consideración es abrir la posibilidad de considerar un hecho, un asesinato como un femicidio en circunstancias en que nosotras todavía no hemos visto. Entonces podemos encontrar un hecho que pueda ser calificado de esta manera más allá de este listado de circunstancias que nos pone la ley. Sin embargo, el femicidio es la forma de violencia más extrema, ¿verdad? Hace poco vimos como con el femicidio de Norma, ella ya había interpuesto una denuncia en Carabineros y ella ya había alertado al Estado de que requería de ayuda, ¿verdad? Y ahí ni siquiera había una situación de pololeo, era una relación respecto de la cual no tenemos claridad todavía, pero no se le prestó suficiente atención, ¿cierto? Entonces, yo creo que una de las formas más efectivas de poder protegernos en torno a los femicidios es precisamente poder detectar y pesquisar una situación de violencia tempranamente. Y eso tiene que estar abierto a las relaciones sexoafectivas o a relaciones afectivas en términos generales. Y no solamente circunscrito a la familia como vimos delante que está configurado en nuestro ordenamiento jurídico hoy día. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias prácticas hoy día de tener una ley Gabriela que vino a introducir el femicidio íntimo y el femicidio público con perspectiva de género, pero una ley de violencia intrafamiliar que solamente da protección eficaz y rápida en sede de familia y no en materia penal? Es que precisamente no podemos pesquisar violencia y no podemos detenerlas tempranamente como nos gustaría, y solamente tenemos una regulación que le importa calificar jurídicamente a las situaciones de violencia más extremas, como son los casos de femicidio. Y estos hechos que les estoy comentando están en contradicción abierta con los tratados internacionales y recomendaciones que se han realizado desde distintos mecanismos internacionales al Estado de Chile.
Hoy día en la actual Constitución, que es bastante precaria, pero algunas cosas nos ha dado a regañadientes, es que el artículo 5º establece la obligación del Estado de respetar y promover los derechos humanos garantizados por la Constitución, pero también por los tratados internacionales que han sido ratificados por Chile y que se encuentran actualmente vigentes. Lo que hace este artículo 5º es establecer un bloque de constitucionalidad, entendiendo que no solamente lo que está redactado hoy día en la Constitución, sino que todos los tratados que hemos ratificado se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico como ley. Y eso significa que son ley y que por lo tanto deben ser aplicados tanto por jueces como entregan una guía jurídica para actuar para las personas que defienden a mujeres, como es mi caso. Ahí yo creo que los dos principales que podemos destacar es la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Estos dos instrumentos internacionales son muy útiles a la hora de poder litigar con perspectiva de género y entregan un panorama bastante alentador, a pesar de que hoy día nuestro ordenamiento jurídico no tiene una ley propia, ¿verdad? Son estos instrumentos internacionales que tienen distintos comités y mesas de seguimiento que cuando un país ha ratificado este tratado, les hacen un seguimiento a ver qué tanto los países han podido cumplir de manera efectiva los compromisos a los cuales han llegado. Y ahí, muy en sintonía de lo que hemos venido comentando, se le han hecho distintas observaciones al Estado de Chile. Una de ellas fue precisamente poder reconfigurar el concepto de femicidio que teníamos antes de la ley Gabriela, por eso sale ahí tachada, porque esa recomendación que se le realizó al Estado de Chile ya se llevó a cabo. Sin embargo, una de las mayores recomendaciones que se ha hecho a Chile también es la necesidad de poder tener una ley integral que permita vivir vidas libres de violencia, ¿verdad? Actualmente está todavía en tramitación una ley que puede ser una promesa bastante alentadora para Chile, porque no solamente trabaja con el acceso a la justicia, no solamente trae reformas significativas en materia legislativa, sino que viene a comprender que la violencia de género es una cuestión estructural. Y como cuestión estructural no solamente está ubicada en el derecho, sino que también requiere de cambios en la salud, ¿verdad? Y por lo tanto realiza reformas en el Ministerio de Salud, pero también realiza modificaciones en materia de educación, ¿verdad? Y destina presupuesto para que eso sea posible. Acá la MESECPI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém-do Pará, también ha insistido varias veces al Estado de Chile de que pueda contar con esta ley integral que hoy día les comento. Y en ese sentido, comentarles que ya son más de 3 años de discusión para que esta ley pueda salir adelante. Hoy día tiene más de 400 indicaciones y se ha demostrado que la voluntad política hoy día de nuestros diputados y nuestros senadores no está tan de la mano con poder eliminar la violencia contra las mujeres. No es una ley a la cual se le ha prestado urgencia, aun cuando la realidad nos sigue demostrando que es demasiado necesario que tengamos que actuar de manera urgente frente a estos desafíos. Entonces, algunas de las cuestiones que podemos identificar como desafíos hoy día, a pesar de que son muchísimas, ¿verdad? En primer lugar, aprobar la ley que les vengo comentando. Yo soy una fan de esa ley porque creo que viene a demostrar de manera integral cuáles son los cambios que debemos realizar, no solamente a nuestra legislación, sino que a nuestra estructura y nuestro organigrama institucional para poder dejar de promover la violencia de género. Y también creo que otro de los desafíos importantes es preguntarnos en qué sentido el derecho le es útil a la erradicación de la violencia de género. Y yo creo que en ese sentido, a propósito también de las solicitudes de más altas penas o de mayores consecuencias carcelarias para las personas que realizan este tipo de conducta, creo que la cárcel hoy día no es una salida eficiente y tampoco es una salida que incorpora la perspectiva de derechos humanos para poder asegurarnos de que en el futuro estas situaciones dejen de ocurrir. Hoy día la cárcel se sitúa como otro lugar de reproducción de violencias y por lo tanto hay que ser un poco más incisivos y más creativos en pensar cómo transformar nuestra justicia sin necesariamente seguir cometiendo más atrocidades
en función de ello. Lo que queremos no es una ley del talión, ¿verdad?, ojo por ojo, sino que poder crear seres humanos que incorporen estas perspectivas y las puedan seguir pasando a las siguientes generaciones. Eso, ahí en las preguntas podremos seguir conversando. Muchas gracias. Gracias, Laura. Me ha tocado un tema que es muy relevante y es cómo dar prioridad a la prevención y una transformación que sea cultural y estructural respecto de aquello. Ya que las normas y las leyes, por más estrictas que puedan ser, en relación a los castigos por violencia de género, llegan tarde, llegan cuando ya las situaciones de violencia ya se desataron. Vamos a iniciar entonces el espacio de consultas, de preguntas a la expositora, así que vamos a estar el chat ahí abierto para que ustedes puedan empezar a escribir sus preguntas. Valentina nos va a apoyar en esta sección del conversatorio. Y todavía no tenemos alguna pregunta, pero se abren las preguntas o comentarios que ustedes quisieran hacer y yo en el chat las voy leyendo. En términos de prevención, Gloria, Gloria también ha trabajado en prevención respecto de colegios. En los colegios sobre prevención de violencia de género, ¿nos podrías contar cómo ha sido esa experiencia? Mientras esperamos que nos vayan llegando las Tenemos preguntas, pero si quieres, Gloria, responde y pasamos a las preguntas. Yo les quiero contar que en este ámbito el estudio también tiene recomendaciones, y en esas recomendaciones que al final y también hace las conclusiones nos entrega que la importancia de de comenzar a trabajar con etapas tempranas, y eso hace relación directa a trabajar con docentes y con estudiantes en sensibilización de la violencia y hacer como cambios, empezar a cuestionar los cambios hegemónicos que tenemos. Por lo tanto, empezamos a desarrollar, porque este proyecto dura 3 años y el segundo año fue de elaborar metodologías de educación para hacer talleres con estudiantes secundarios en 8 regiones del país, de la 3ª región a la 9ª, donde está el proyecto, pero además ha surgido también la necesidad de trabajar con docentes, porque creemos que las transformaciones son muy importantes y que van de la mano directamente con el trabajo importante que se hace en el aula. Y esto tiene relación directamente cómo trabajamos así tanto con docentes como con estudiantes secundarios, para que ellos puedan comenzar a replicar con sus pares y a establecer distintas formas de relacionarse. Y eso es lo que estamos desarrollando, también material de apoyo. Actualmente estamos haciendo charlas en contexto de pandemia, que en herramientas básicas de contención, de primera acogida, creemos que es muy importante que masificar en todos los espacios el trabajo de sensibilización en torno a la violencia, más allá de lo que es campaña o lo que podemos ver por redes sociales, sino que hacerlo parte del cotidiano en las aulas. Muchas gracias, Gloria. Bien. Mira, tenemos varias preguntas ya. Voy a empezar con Bárbara. Bárbara nos dice, ¿cómo se conjuga todo lo anterior con enfoque a los espacios educativos en tanto ejercicio docente y las responsabilidades que esto acarrea? Si quieres la vuelvo a leer. ¿Cómo se conjuga todo lo anterior con enfoque a los espacios educativos en tanto ejercicio docente y las responsabilidades que esto acarrea? Bueno, Gloria ya de alguna manera fue mencionando algo al respecto. Sí, creemos que lo importante es que los cambios tienen que venir desde los ministerios, desde los cambios estructurales o de las entidades, por ejemplo, de las instituciones. O sea, deben ser no solamente orientaciones, que nos hemos dado cuenta que en el anterior periodo, en este periodo de administración política, están
completamente eliminado todo el trabajo acumulado que se hizo en los años anteriores en distintas instancias. Entonces, es importante que se revise una política de Estado que trascienda a todos los gobiernos y que se incorporen los cambios curriculares desde las aulas, desde la formación docente, de las universidades, que se incorpore desde ahí, desde las primeras infancias, incluso desde la educación parvularia, y que queden establecidas como normas, como partes que tienen que ir evolucionando de generación tras generación, pero que sean parte de, no de grupos electivos, sino que de ramos obligatorios. Y esta conjugación también tiene que ver con una relación directo con, tanto en el ámbito formativo, con los futuros docentes, pero cómo se traspasa al aula, también tiene que ver con cómo se relaciona con los cuerpos directivos de los establecimientos o las líneas de dirección de las comunas donde se administra también la educación, porque como están, desde las propias municipios se están relacionando. Entonces, en el fondo yo creo que tiene que ver con compromisos que tienen que ver con políticas de Estado y con con impulsos reales y no de orientaciones, porque yo de una orientación puedo ver si no tengo alguna experiencia, me es difícil también tener la bajada, como se dice en el aula. En el aula igual se necesitan como pasos a paso, reflexiones, sensibilización, porque a veces no nos damos cuenta de que estamos utilizando lenguaje sexista, porque tiene que ver cómo acarreamos eso desde nuestras propias generaciones. Gracias. Voy a hacer la siguiente modalidad, pero necesito que a quienes les vaya dando la palabra respeten el tiempo, si no voy a tener que cortarles el micrófono porque hay mucho y hay moderadores y tenemos muy poco tiempo. ¿Les parece? Así es más fácil la interacción. Entonces, a continuación viene Tatiana y después Carlos. Y yo voy a ir dándoles la palabra. Tatiana primero y luego Carlos. Tatiana, te escuchamos. Puedes abrir tu micrófono, Tatiana. Hola, ¿me escucha ahí? Sí. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Dos expositoras excelentes, muchas gracias por lo que han expuesto, pero me gustaría comentar a Gloria, contarle un poquito que sí existe un programa, que es el programa de prevención de violencia contra las mujeres, que es de CERNAMEC. Estamos trabajando dentro de los centros de la mujer, y estamos trabajando con jóvenes de 14 a 18 años, de 19 a 29 también, y tocando específicamente lo que es la violencia en parejas jóvenes, haciendo hincapié en lo que es la violencia en el pololeo, todo desde un enfoque de derechos y con enfoque de género, claramente. Estamos trabajando en colegios y liceos de las distintas comunas donde estamos insertas. Así que como para que tengan la información. Eso, muchas gracias. Gracias a ti. Buena información. ¿Puedo Carlos, responder? Sí, perdona. Gracias, Tatiana. Sí conocemos conocemos el programa, que este programa en este periodo actual fue una orientación que lamentamos en sí nosotros como organizaciones feministas, de que cambien de repente los focos y que ese foco sea directo hacia el trabajo de violencia en el pololeo y dejando un poquito de lado la violencia contra las mujeres dentro del CERNAMEC. En ese ámbito creemos que es muy importante esta incorporación completa y hemos tenido mucha buena relación y creemos mucho en el trabajo muy comprometido de las funcionarias y funcionarios de los Servicios Nacionales de la Mujer. A nivel nacional tenemos muy buena relación y hemos trabajado también en conjunto de poder colaborar también con el estudio y con otras instancias, con las funcionarias. Conocemos que lo están haciendo y también reconocemos que
que se necesitan más manos para seguir desarrollándola, porque si bien el programa está con una sola persona en algunos territorios, entonces sabemos que no da. Por lo tanto... Sí, Gloria, es efectivo lo que tú dices, somos pocos los profesionales a cargo de cada programa, y claro, uno de los insumos que tenemos es el estudio que realizaron ustedes, porque más desarrollo de esta información, la verdad, es poca. Entonces, Sí. es un estudio tremendo como herramienta también para nosotras en nuestro trabajo, sí. Sí, sí, nosotros hemos tenido harta colaboraciones con algunas donde en realidad siempre tenemos la disposición donde requieran algún apoyo y nosotros podemos hacerlo, lo hacemos, y principalmente porque creemos importante el trabajo que hacen en distintas comunes y sectores desde las funcionarias del servicio que siempre están muy comprometidas, y sabemos muchas veces que es difícil trabajar también en algunos lugares, pero estamos igual dispuestas a colaborar, y hemos estado en otras regiones después con la pandemia, y el año pasado teníamos algunas presentaciones en otras regiones o otras comunas, como sobre todo en zonas rurales o en regiones no centralizadas como Santiago. Gracias, Gloria. Gracias. Vamos a continuar Sí. con las preguntas, porque nos quedan otras preguntas en el chat. Gracias, Lore. ¿Quieres que siga yo o sigues tú? No, sí, sí, Valentina. Ya, gracias. Ahora viene Jorge. Yo les pido a todos que seamos súper breves para que, como dice Lorena, todos podamos. Jorge, Alfonsina, voy a dar una más, y luego Daniela. Jorge, Alfonsina y Daniela Paz después. No, perdonen, Carlos estaba primero. Carlos, Jorge y Alfonsina. Discúlpenme, fue mi error. Hola, no te preocupes, Valentina. Yo quería preguntarle a Gloria, bueno, primero que todo, felicitar a ambas expositoras. Este es un tema complejo, no quiero desarrollar más, pero en virtud del tiempo, fundamentalmente preguntarle a Gloria, a partir de la experiencia que ella tiene en esta área, ¿qué nos sugeriría ella en el ámbito universitario? A nosotros nos pasa muchas veces que nos encontramos en los pastos con agresiones entre los chicos, digamos, tanto hetero como homo, y uno a veces no tiene herramientas como para enfrentar situaciones de violencia, desde violencia física hasta violencia verbal. Eso. Súper importante la pregunta de Carlos. Pienso, lo primero es no silenciar, no mantener, por ejemplo, como normalizada esa situación. Yo pienso como docente acercarnos a conversar con ellos y sugerir, por ejemplo, sugerir alguna ayuda, alguna conexión, alguna relación, en este caso si en la universidad, la UNCE, en este caso dirigirse a la Secretaría de Género y Sexualidad, o alguna, si es de alguna otra universidad, hay varias universidades que también tienen oficinas o unidades también donde desarrollar, donde pedir, solicitar algún apoyo. Pero principalmente yo creo que se normaliza mucho el silencio. Y el silencio es cómplice en términos de si yo estoy viendo, debo intervenir y tratar de intervenir, sobre todo si tengo, si soy algún docente o si soy alguna compañera o compañera. Tengo que acercarme y hacerlo con otras personas también en conjunto, o sea, dependiendo si está en el interior de la universidad, más aún, creo. Pero principalmente yo creo que acercarnos y comenzar a establecer reflexiones, yo creo que en los mismos grupos, en los mismos cursos, yo creo que esto transgrede, o sea, es completamente a todas las carreras, en todas las universidades, en todas las carreras. Yo creo que ahí se va desnormalizando la violencia en los espacios educativos al interior y relaciones de pareja.
Bien, gracias. Ahora entonces sí que vendría Jorge, luego Alfonsina y luego Daniela Paz. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se escucha, Sí. se escucha. Estoy en un sector que no con muy buena señal. ¿Se escucha? Ya. Sí. Bueno, felicitar la iniciativa, apoyar también toda iniciativa que vaya en esta línea. Yo hacía, bueno, me faltaron ahí los signos, pero sé ustedes que están siempre abordando estos temas, ¿hay estrategias aplicadas con éxito en educación en algunos países, acciones que puedan ser proyectadas como adecuadas y que se puedan aplicar, que se han aplicado a nuestros lados, en donde se ha atenuado el tema de la violencia hacia la mujer? ¿Eso se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. No sé si responder yo o responde Laura. Entiendo que el área de educación es más tu tema. Ya. Hay algunas experiencias, pero son principalmente, por ejemplo, en España, algunos manuales, algunas guías que se incorporen en las primeras infancias, se incorpora también lo que es la prevención de violencia. Nosotros como país no tenemos incorporada, porque no tenemos una legislación vigente que incorpore la prevención como un eje principal. Entonces, si bien la violencia en América Latina es en aumento, tiene un aumento muy significativo, y podríamos quizás mirar algunas experiencias como en Uruguay, que en las aulas, pero principalmente tiene que ver cómo incorporar en nuestras mallas curriculares, o si somos de establecimientos educacionales, incorporar nuevas prácticas también educativas, de desmitificar los estereotipos de género y en los mitos del amor romántico, y cómo incorporamos, por ejemplo, que las relaciones de pareja deben tener un respeto y deben ser libres también. Entonces, es como el establecimiento, si lo vemos en los espacios como educativos básicos, que se elabore en conjunto con la comunidad educativa, y que se relacione la violencia o la prevención de violencia, pero con todo el entorno educativo, no solamente en el espacio docente ni cuerpo directivo y estudiantes, sino que también se incorpore a los apoderados, porque la violencia, la prevención y la erradicación a largo plazo es un tema completamente social, que lo incorpora a todos nosotros. Entonces yo creo que hay que mirar y establecer metodología. Yo creo que metodología, utilizar los estudios que hay, herramientas que la misma experiencia nos va dando. Yo creo que hay que mirar y observar y conversarlo también con los chicos. Ellos lo tienen muchas veces claro, y las chicas. Entonces yo creo que mayor comunicación también, entre otras cosas. Gracias. Solo voy a comentar brevemente que hay varios lugares en educación que ya se está trabajando esto, ¿no? Hay sitios, por ejemplo, universidades que están trabajando esta transversalización dentro del currículum, especialmente en una universidad como la nuestra, que es una universidad de formación de profesores. Nosotros en la oficina estamos trabajando la transversalización de este enfoque en el currículum, y una de las temáticas y problemáticas que aparecen son precisamente estas. Entonces, quizás no se está viendo tan masivamente o con tantas herramientas, pero existe un trabajo meticuloso y también profesionales, como decía recién Gloria, en varias áreas están trabajando en pro de que esto ocurra. Eso. Vamos a seguir. Entonces, a continuación, después de Jorge, viene Alfonsina, muy brevemente, por favor, Daniela, Bárbara y Luana.
Gracias, Valentina. Yo tengo una pregunta para Laura, y bueno, desde ya agradecerle a ambas expositoras. Mi consulta sería, ¿qué opinas de la ley Gabriela? ¿Crees que es suficiente para incorporar la dimensión política del femicidio a la que te referías en la exposición? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo se podría enfrentar la cultura punitivista que se ha visto últimamente a propósito de los graves hechos de violencia de género? En el fondo, como ese paradigma que existe para poder exigir justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonsina, por las preguntas. En relación a la ley Gabriela, a mí en texto, es decir, lo que la ley Gabriela pretende realizar, me parece que es bastante buena, porque incorpora este concepto de femicidio íntimo y también de femicidio público, ¿verdad? Y creo que específicamente la circunstancia quinta que establece el femicidio público es muy útil para poder imaginar situaciones que son expresión de violencia estructural de género donde no la hemos visto hoy día. Y eso nos permitiría en el futuro calificar hechos que hoy día no podemos prever como un femicidio propiamente tal, como un femicidio. Sin embargo, que exista un texto que nos dé la posibilidad de poder penar los femicidios no significa tanto en la realidad, ¿verdad? Necesitamos operadores jurídicos que puedan ver circunstancias específicas y decir, aquí hay un femicidio. Y no solamente eso, ojalá, y la idea ideal es detener esta violencia tempranamente para evitar la realización de los femicidios propiamente tal. Entonces, y ahí intentando vincularlo con tu segunda pregunta, yo creo que es bastante preocupante el nivel de punitivismo al que hemos llegado en los últimos meses. A mí me preocupa mucho que la pena de muerte haya surgido como un tema, siendo que hace tantos años que desde una óptica de derechos humanos estas consideraciones se eliminaron, ¿verdad? Y creo que sería un tremendo retroceso para la humanidad que nosotros volvamos a pensar en esas ideas. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que cuando una persona comete un delito, no es que esa persona sea necesariamente mala, ¿verdad? Yo creo que las personas realizan acciones porque tienen circunstancias específicas. Y creo que solamente decir aquí hay alguien malo es un análisis poco acabado. Y yo creo que hay perspectivas interseccionales que considerar a la hora de pensar por qué una persona comete un delito. Un delito es una acción situada. Y como es una acción situada, hay que pensar, ¿es esta persona pobre? ¿Esta persona recibió una educación en género? ¿Recibió una educación en términos de sexualidad? Si es que esas respuestas a esas preguntas tan sustanciales son no, entonces no tenemos por qué sorprendernos de que se cometan violaciones, por ejemplo. Y ahí la última responsable no es solamente la persona individual que realiza estas acciones que son terribles, sino que la sociedad completa. Y yo creo que como sociedad tenemos que reconocer que somos todos un poco responsables de la comisión de delitos tan atroces, ¿verdad? Porque muchas veces dejamos solas a las personas. Y yo creo que estas ideas pueden sonar quizás como chocantes en un principio porque por supuesto que uno siente muchísima rabia contra las personas que cometen delitos tan atroces, ¿verdad? Pero creo que hay que intentar ir un poquito más allá y transformar estas nociones de justicia que no solamente busquen solo castigar a una persona por lo que realiza, sino que pretendan que esa persona reciba una respuesta, por supuesto, jurídicamente relevante, pero que también tenga la posibilidad de transformación. Porque sin la posibilidad de transformación, vamos a seguir viviendo en una sociedad en donde se cometen delitos una y otra vez y no hay un futuro distinto imaginable desde ese lugar. Eso. Ojalá haber respondido a tu pregunta. Bien. Entonces, Daniela, Bárbara Luana y con Carolina cerramos. Por la hora, ¿no? Bueno, brevemente agradecer a la expositora, muy interesante toda la temática que han compartido hoy, y mi pregunta va principalmente para Gloria, que tiene relación a cómo podemos hacer un vínculo entre la emocionalidad, el control y el conocimiento de nuestras emociones con la violencia de género. Quisiera saber cómo se trabaja esa temática, si se encuentra relacionada, si está estudiada como una relación o como una intersección. Eso quería saber, el conocimiento de la emocionalidad con la violencia de género.
Gracias, Daniela, por tu pregunta. Y mira, para responder, tiene que ver cómo lograr, principalmente nosotras las mujeres, lograr tener una autonomía en lo emocional. Y eso también te lleva y te relaciona directamente cuando hablamos, cuando cuestionamos las relaciones del amor romántico que está al interior de las culturas. Y este amor romántico principalmente tiene una construcción que es sociocultural y que también sostiene una sociedad capitalista y patriarcal. Y patriarcal. Por lo tanto, si nosotros desmitificamos el amor romántico y empezamos como a cuestionarlo y empezar que las mujeres y las niñas comiencen a tener esa propia autonomía en sus propias emociones, podemos ir incorporando cambios sustanciales en la misma emoción personal y esta misma también emociones, como también lo vemos en forma tanto individual como colectiva, y cómo vamos construyendo como una nueva forma de relacionarnos también. En esta nueva forma tiene que ver que no tenemos que aceptar controles ni dominación, pero eso tiene que ir de la mano con cambios mayores, no solamente en lo personal, sino que en lo cotidiano, donde nos relacionamos, con quiénes nos relacionamos, en los espacios y las instituciones como la familia, las religiones, la escuela, el Estado, o sea, todo toda la estructura patriarcal que tenemos en este país. Escuchan unos perritos que tengo, a ellos no los puedo silenciar, así que son parte de mi familia, así que en algunos momentos se van a sentir, a veces un poco más inquietos. Pero principalmente yo creo que tenemos que trabajar la autonomía emocional. Yo creo que no lo hemos trabajado en realidad, y eso nos falta cuando tengamos nuestro propio autoconocimiento. Gracias, Daniela. Bien, gracias. Entonces ahora viene Bárbara. ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Súper, ahí pongo el video para que vean mi cara. Yo soy profesora de historia, hice mi posgrado ahí en el PEDA y me he dedicado especialmente a educación de adultos. Bueno, y también pertenezco a REDI, a la red de investigadoras, y en la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado soy la coordinadora de Género, Disidencias Sexuales y Paridad. Entonces, el tema de las violencias para nosotros es realmente significativo, sobre todo las violencias simbólicas, que no se evidencian dentro ni siquiera de las palabras, sino de la exclusión de los espacios y varias cosas así. A mí me importa, yo les planteé la pregunta enfocada hacia lo pedagógico. Yo voy a ser súper sincera, en el PEDA se sigue haciendo violencia simbólica fuerte, sobre todo en posgrado. Yo la estoy viviendo actualmente y estoy con una lucha en la UNCE, por haber elegido ser madre en medio de mi proceso de magíster. Dicho eso, yo trabajo con jóvenes en educación de adultos y la violencia es brutal. Nosotros como profesores tenemos, ahí Laura tal vez me pueda ir reforzando, nosotros como profesores tenemos una responsabilidad sobre la violencia que viven nuestros alumnos. En el caso de las violencias entre las parejas, ¿cómo nosotros como profesores podemos actuar? Porque el marco legal habla de los maltratos en niños, desde la familia. Pero ¿cómo podemos actuar legalmente? Porque si nosotros no denunciamos, por ejemplo, la violencia, podemos incluso ser, desde lo jurídico, vistos como cómplices, si no denunciamos. Y esto nos puede costar el título y el grado académico. Pero yo no sé cómo funcionan estas lógicas en torno, por ejemplo, a lo que estamos tratando ahora, que son las relaciones afectivas entre personas jóvenes, que se da mucho en la educación de adultos, de hecho. Esa es mi pregunta que quería plantear. Muchas gracias. ¿Quién responde primero? ¿Cómo voy? Que ustedes decidan. Ya.
Sí, bueno, efectivamente cuando se es funcionario público se tiene el deber de informar un delito, ¿verdad? Y eso muchas veces trae bastantes problemas porque existe esta dicotomía, ¿verdad? Como intervenir o no intervenir en una situación que quizás requiere de otro tipo de soluciones. Por ejemplo, en los funcionarios públicos que ven materias de salud, a veces se les exige un cierre cuando ocurre un aborto, ¿verdad? Y ahí entra en conjugación con el deber profesional de mantener el secreto. Entonces, ese tipo de deberes y derechos y perspectivas tan complejas en general requieren de respuestas bien complejas también. Y yo creo que ahí la respuesta es intentar generar espacios dentro de las universidades mismas que puedan tener un abordaje de la violencia de género que no implique necesariamente la intervención del sistema penal, porque el sistema penal hoy día está colapsado. O sea, Fiscalía tiene millones y millones de causas que tratar, y muchas veces la respuesta que se le otorga a esas causas no es una respuesta adecuada porque no tiene suficiente atención. Entonces, si una mujer denuncia violencia intrafamiliar y después se arrepiente, por ejemplo, Fiscalía dice, ni un problema, está bien, como una causa menos porque ven causas masivas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el arrepentimiento dentro de las lógicas de círculos de violencia es absolutamente propio de lo que es estar en un círculo de violencia. Entonces, una respuesta adecuada debía ser, ¿estás segura? Piénsalo, si quieres puedes volver, ¿verdad? Una respuesta más compleja frente a una situación que no es fácil, no es cosa de decidir denunciar y ya, para siempre de aquí en adelante yo estoy absolutamente de acuerdo conmigo misma. Entonces creo que dentro de los espacios universitarios se pueden dar lógicas mejores. Se pueden buscar medidas de protección en torno a las víctimas de violencia de género que tienen que ser bastante específicas para el entorno universitario, siempre y cuando no sean violencias extremas, porque ya ahí se requiere otro tipo de respuesta y quizás la intervención del sistema penal sí es necesaria. A mí en su momento me tocó ser parte yo estudié Derecho en la Chile, y fui parte de la CCGEM, estuvimos ahí redactando el primer protocolo contra el acoso, y también planteaba un montón de desafíos, porque no habían recursos públicos para poder utilizar de manera como eficiente y eficaz el protocolo, ¿verdad? Pero creo que, sobre todo desde las mismas estudiantes, y a veces también de los profesores más progres, se daban lógicas bastante hermosas como de nuevas formas de justicia, ¿verdad? Que no necesariamente requieren de la intervención de un sistema tan duro como el sistema penal que debiese ser última ratio. Eso tengo para decir. Bueno, y en relación a lo que Daniel, que Bárbara comentaba de relación a lo educativo con educación de adultos, también tiene mucha relación yo pienso que que nosotros tenemos que diseñar, nosotras hablo de las instituciones donde trabajamos, tenemos que diseñar siempre mirando y observando el entorno donde estamos trabajando. Y de acuerdo a ese entorno y esas realidades también, incorporando también los determinantes sociales, incorporando también la interseccionalidad, incorporando varios componentes más a la intervención que vamos a realizar, porque creemos que no es estándar. Y en situación de adulto yo creo que es mucho, cuando los estudiantes o las personas donde estamos trabajando son adultas, es mucho más difícil el trabajo, muchas veces porque hay una cultura detrás que está muy arraigada y que a través históricamente seguimos, es una sombra que tenemos las mujeres, los hombres, la sociedad. Por lo tanto, yo creo que tenemos que considerar todos los otros factores, el trabajo, el desempleo, una serie de en qué circunstancias llegué a estudiar ya adulto, qué necesidades tengo como para ir diseñando estrategias de intervención. O sea, un taller es positivo, a lo mejor no, a lo mejor un taller de la educación popular,
generalmente nosotros pensamos harto, nosotros trabajamos harto presencialmente desde la educación popular porque creemos que el conocimiento y la experiencia salen desde las propias personas que están involucradas, tanto hombres como mujeres y jóvenes. Y en este ámbito, en la adultez, esto es muy personal, creo que es más fácil trabajar con mujeres en términos de prevención de violencia en la adulto. Pero en jóvenes y adolescentes creo que es con con jóvenes, con hombres, mujeres, diversos, con la diversidad sexual, es mucho más, son menos resistentes a los cambios. En cambio tenemos muchas otras, cuando son mayores son más resistentes, por lo tanto las universidades son ejes principales en todos los ámbitos de acción y cuando se trabaja en otros establecimientos también son los docentes quienes son muy importantes, cómo van a desempeñar, no de estándares como aprendidos, sino que pensando también en el entorno en el cual están insertas estas personas. Espero haber respondido lo que plantea Bárbara. Gracias. Bien, gracias a ambas. Luana, y cerramos con Carolina. Nos queda muy poco tiempo. Hola, primero que todo, muchísimas gracias por la instancia, de verdad, o sea, mucha admiración a la expositora, a todas las que organizaron. La verdad es que prendería la cámara, pero no me da el internet así, ¿no? Me veo como tele vieja, así como que no me funciona muy bien. Entonces, bueno, la cosa es que tengo 17 y entré por el tema del propedéutico de la UNCE para entrar a la universidad y todo, y la verdad es que entré pensando cómo identificar violencia en mi relación, y la verdad es que salgo ahora como súper nutrida de esto, como identifiqué y dije, pues no, yo adoro mi relación y cómo está, y no identifico violencia, pero sí salgo como súper nutrida de conocimiento y súper emocionada porque los quiero como compartir, como de tanto todo esto que nos están enseñando. Entonces quería saber cómo recomendarían explicar estos conceptos, o sea, por ejemplo, femicidio, violencia contra la mujer, de género, etcétera, a una persona que es víctima y que no es consciente de ello, porque conozco hartas personas así que no sé cómo explicarse, no sé cómo decirte, cariño, está siendo víctima de violencia, así como, pero no puede ser así de directo, no se entiende, o también a una persona que es como crítica a esos términos, reticente, que he encontrado mucha gente que no puedo establecer conversación, no puedo como que me dice que el feminismo es inútil, que la feminazis, que esto, que el otro, que el patriarcado no existe, y todas estas frases, entonces como que al final me resulta como un poco difícil saber cómo expandir esto, cómo entablar conversación, cómo puedo encontrar una manera como de conversar con estas personas, como de poder hacer, como poner estos temas sobre la mesa. Una cosa así, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luana, por todo lo que expresas. Y sabes que mi recomendación sería como el acercamiento desde lo cotidiano. O sea, a veces cuando tenemos esa resistencia de que nos tratan como las feminazis, que nos dicen ustedes, o que o sea, lo mismo que estás explicando, yo creo que eso se puede revertir cuando empecemos a conversar, pero por ejemplo desde lo cotidiano. O sea, de repente tengo algunas amigas que están viviendo violencia, pero no lo voy a decir directamente porque eso tiene que ver con porque muchas veces si le digo que está viviendo violencia, ella va a arrancar. En cambio, si hacemos una relación en la cual vamos conteniendo, vamos conversando desde lo cotidiano, hacemos un taller, no sé, para conversar de la salud, por ejemplo, o del placer, empezamos como a hablar del placer y así vamos conectando la violencia, identificando la violencia, pero vamos trabajando más allá de lo cotidiano, de lo que están viviendo y la experiencia de cada una. Así que mi recomendación principalmente nunca es, cuando hay personas bastante resistentes, no trabajar directo así, tú estás viviendo violencia, no, sino que de una manera mucho más suave, una manera mucho más que se incorpore, se identifique. Pero a veces va a pasar mucho tiempo, porque muchas mujeres que no se dan tiempo, o sea, no se dan cuenta porque ha sido normalizado y ha sido la historia que ha vivido ella de generación entre generación, porque no tenemos modelos sanos de relaciones
en tanto de pareja o historias de familia donde no hay modelos sanos de imitar. Esa es mi recomendación, Luana. Así que poner harto, somos muchas. Sí, quizás, bueno, muy en sintonía con lo que dice Gloria, yo siempre he considerado que para hablar de feminismo no hay que usar la palabra feminismo. No es necesario ponerle este nombre que a veces causa tanto rechazo porque tiene como esta connotación política y también tiene otras connotaciones muy equivocadas como el feminacismo y todas esas cosas, ¿verdad? No hay que hablar con esa palabra para decirle a alguien cómo uno se siente, por qué cree que las mujeres debiesen tener ciertos derechos y no otros. Y creo que a partir de la cotidianidad se puede dar ese relato de manera muy fácil. La intervención jurídica en general requiere de que una persona reconozca que está en una situación de violencia y que se acerque a fiscalía o a otras instituciones y corporaciones. Entonces, en mi experiencia, como yo ya tengo eso un poco trabajado, ¿verdad? Pero en mis compañeras del área de psicosocial, yo además trabajo en Corporación Miles, he aprendido de harto que se requiere de harta empatía y de paciencia, porque creo que los procesos que se van configurando para reconocerse a una misma dentro de una situación de violencia pueden ser lentos, pero sí van dando distintos avances y distintos resultados. Así que creo que eso, como hablar de los relatos desde lo cotidiano, sin necesariamente ocupar palabras fuertes, pueden ser un aporte en que las personas vayan reconociéndose en ese lugar. Parece que Valentina se nos cayó. Así que vamos a continuar entonces con Carolina. Muchas gracias. Primero partir dando las gracias por la instancia a la oficina y a cada una de las expositoras. Mi pregunta la anoté, pero creo que me gustaría introducir un poco. Soy coordinadora de la Mesa de Género de Biología y en general nos cuesta mucho abordar el tema del punitivismo, como estas ansias de querer castigar, el castigo social. Por tanto, me gustaría saber si hay alguna forma responsable de abordar las funas, entendiendo también que surgen como un mecanismo de prevención también de la violencia. ¿Cómo podemos abordar desde, no sé, pues desde lo legal o también desde, no sé si Gloria nos puede acompañar con una respuesta más desde lo educativo? Porque en general a mí me complican. Yo no soy fan del punitivismo, por tanto me cuesta un poco responder a estas ganas de castigo y me gustaría darle respuesta a eso. Partamos con Laura. Muchas gracias. Sí, esa es una pregunta muy difícil. Y yo creo que lo primero que es importante en las funas es que las mujeres que las vayan a realizar tengan pleno conocimiento de las consecuencias jurídicas que pueden acarrear el hecho de funar a alguien. En general, a mí y a mis compañeras abogadas nos toca mucho responder la pregunta de ¿qué hago? Funé a una persona y me está amenazando de una demanda por injurias o calumnias, o interpuso un recurso de protección porque estoy dañando su honor, ¿verdad? Y eso pasa muchísimo. O sea, yo he tenido que defender a mujeres que han interpuesto funas y que tienen que ser defendidas ya en la esfera de corte de apelaciones y otras cosas. Y eso, primero que nada, saber cuáles son las posibles consecuencias jurídicas que pueden surgir de esa acción, y segundo, yo soy abogada, pero creo que si las instituciones fallan completamente, entonces las funas pueden resultar necesarias, ¿ya? Y ahí creo que me distingo un poco de lo que pueda opinar Abofén, porque no estoy segura de lo que considera, pero muy en lo personal, yo creo que si es que el sistema falla y no existe otra opción, las mujeres necesariamente necesitan resguardar su vida, y muchas veces las funas dan esa posibilidad de resguardo de vida. Pero hay que tener súper en claro cuáles son las posibles consecuencias jurídicas. Y ahí yo creo que también hay que distinguir entre lo que es una respuesta social frente a haber hecho un hecho concreto como dañar a una mujer, por ejemplo, haberla acosado, haberla abusado sexualmente, y otra cosa es necesariamente la lógica del castigo. Porque si una funa va a producir que mis compañeras sean capaces de protegerme si vamos a un carrete y está este tipo,
entonces está bien, ¿verdad? Esa es una respuesta social, no es necesariamente una lógica del castigo. Otra cosa sería que esta persona sea necesariamente excluida de la sociedad para siempre, ¿verdad? Esa es otra lógica, y esa lógica va más de la mano con el castigo. Pero si permite visibilizar una situación de la cual yo fui víctima, las instituciones me han fallado y requiero de un acompañamiento, entonces ahí puede tener un sentido, a pesar de que igual necesariamente tiene estas consecuencias que no nos gusten. Gloria. Sí, completamente de acuerdo con lo que plantea Laura. Las funas, si bien nacen desde la no justicia, porque la historia de las funas en Chile nace principalmente para la solicitud de verdad y juicio y castigo a los violadores de derechos humanos. Y luego se fueron incorporando como una forma también de denunciar cuando no hay justicia. Entonces estoy completamente de acuerdo que la funa no es preventiva, o sea, no hay prevención en una funa. Las funas generalmente se hacen cuando hay denuncias o cuando principalmente hay justicia frente a un tema, pero yo creo que hay que ser bien cuidadosa en términos cuando se va a realizar una funa y si es una estrategia adecuada también. Porque también jurídicamente pueden perjudicar a las mismas mujeres o jóvenes que lo están realizando, y yo pienso que igual tienen que revisar los antecedentes que al respecto, y no solamente que sea una funa por hacer una funa o por funar, sino que tiene que ser una forma de estrategia cuando no hay justicia, y para que sea fuerte tiene que ser colectiva. Desde mi punto de vista, yo en lo personal soy como bien cuidadosa de no opinar al respecto cuando no hay antecedentes y evidencia, porque creo que en ese ámbito a veces se pierde el objetivo. Entonces, y también hay que cuidarse entre nosotras en términos de jurídicamente, después se puede desvalidar si las funas van desfavoreciendo a las mujeres que lo hacen. Entonces, yo pienso que en ese ámbito hay que hacer mayores reflexiones también colectivas. Gracias, Carolina, por la preocupación, porque realmente es una preocupación cómo se aborda. Sí, solo agregar que en la oficina particularmente nosotros no estamos apoyando las funas, pero tiene que ver con lo que tanto Laura como Gloria dicen, ¿no? La educación, el por qué educar, cómo debemos centrarnos y concentrarnos en quienes nos necesitan más, el espacio que se creó en esta oficina, que ustedes saben, y para quienes no saben, les decimos el espacio de la Oficina de Género y Sexualidades, fue creado consecuencia de la toma feminista del mayo del 2018, y como primera instancia surge como una necesidad para poder escuchar todas las violencias que se generaban dentro de la institución, ¿cierto? Y así como nosotros nos encargamos y nos dedicamos como una de nuestras líneas precisamente a poder proteger y escuchar y resguardar la seguridad de las personas que lo necesiten en toda la institución, ¿sí? En tres eventos que estén en la institución, estudiantes, trabajadores, académicos, que nos competen a todos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, no hay más que agregar que lo que dijo Gloria y Laura, y es súper importante, y agradecemos también preguntas tan directas como esta de las funas, son fundamentales porque aclaran varias situaciones que es importante conversarlas. Eso por mi parte. Lorena. Bueno, vamos a ir cerrando la jornada de hoy.
solo mencionar el tema anterior respecto de la acogida, cuando tenemos personas cercanas que están viviendo violencia o estudiantes que están viviendo violencia. Es muy importante hacer esta primera acogida y ser cercana respecto de esta situación, ¿cierto? Y no enfrentar la situación de manera frontal o muchas veces dejarse llevar por la angustia que siente una, ¿cierto? Respecto de la situación de violencia que está viviendo otra mujer. Sino que ahí poner el foco y la atención en la mujer que está viviendo la situación de violencia, la persona que está viviendo la situación de violencia, y no la angustia que a nosotras nos puede generar, o a nosotros nos puede generar como docente o como profesora. Ese es un tema que es importante, porque a veces nos dedicamos a actuar o a tomar decisiones en función de la angustia propia. Y eso nos puede llevar a cometer errores. Hay que pensar que nuestro rol es la protección de la persona que está viviendo la situación de violencia. Angélica, no sé si quieres agregar algo. No, solamente, bueno, agradecer a nuestra moderadora, que fue Lorena Pessoa, y también agradecer a nuestras panelistas que nos acompañaron hoy, Gloria Leal del Instituto de la Mujer, Laura Dragni y el desarrollo de este coloquio, que de alguna manera nos muestra el interés que existe y los temas como que están ahí presentes en nuestro trabajo. Desde el punto de vista de esta temática que nos convoca, que es la violencia, hoy en este panel a propósito del estudio Amores Tempranos, todavía como sociedad tenemos mucho que avanzar, y avanzar mucho más en las esferas de la prevención y en la promoción, a propósito de tener como espacios libres de sexismo, tener espacios de relaciones igualitarias de género. Y en ese trabajo estamos. Sabemos que es largo, sabemos que para generar una política de género tenemos que hacer un camino, tenemos que tener un buen diagnóstico para poder generar estas estrategias que estamos desarrollando. Necesitamos más personas convencidas, no solo en esta universidad, sino que en todas las universidades, de que no es posible tener la presencia de la violencia de género en nuestros espacios, ni de manera presencial, ni de manera virtual. Entonces, aquí, bueno, agradecemos a todos los que han venido, desde los distintos lugares de nuestra comunidad y personas que son fuera de la comunidad UMCE, porque acá nosotras estamos en un proceso de mucho diálogo, mucha construcción, mucha escucha, porque estos temas son de largo aliento. Entonces no hay que desanimar, cada avance que damos por el respeto de la integridad física y psicológica de quienes somos la comunidad, cualquiera sea, y en este caso que es violencia de género, a propósito de la direccionalidad de esa, donde estamos más las mujeres afectadas y las personas de la diversidad, nos interesa sumar a todos, todas y todos, así estamos en ese esfuerzo. Eso nomás quería decir, Lorena, así que te doy las palabras no sé si quieres cerrar, pero yo solamente quería agradecer, que tú ya lo hiciste al comienzo, a la Dirección de Extensión y Medios Educativos que nos ha acompañado en esta jornada. También agradecer a la Dirección de Educación Continua, con quienes hemos desarrollado un trabajo. Bueno, en dirección de Extensión en Medio Educativo, Mauricio, es importante ese rol y esa participación, y nos has acompañado por muchas actividades de la Oficina de Género, así que agradecemos ese apoyo que hemos tenido. Eso desde mi parte. Gracias, Angélica. Vamos a dar cierre entonces a la actividad de hoy, agradeciendo a todos quienes se pudieron conectar, y a nuestras panelistas y el equipo que está atrás, que hace posible que esta jornada se pueda realizar y se sigan realizando después las sesiones que vienen continuando. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Que estén muy bien. Igual. Chao, muchas gracias. Gracias a todas. Chao, muchas gracias, que estén bien. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias.